Hola amigos, soy William Knappe y en este video vamos a hablar brevemente sobre los cicloalcanos. Los cicloalcanos son la forma cíclica de los alcanos, como bien su nombre lo dice. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando tenemos una secuencia lineal de alcanos, uno de los alcanos de un extremo, como vemos por ejemplo en esta reacción de aquí, uno de los carbonos de un extremo del alcano se junta con el carbono del otro extremo del alcano para formar un ciclo. En lugar de unirse a algún otro hidrógeno o algún otro, por ejemplo, halógeno u otro compuesto en general que tuviéramos cercano, toma como compuesto cercano al carbono que está cerca, que está del otro extremo, perdón, para juntarse y convertir el compuesto en un ciclo, que terminaría de la forma en la que lo vemos aquí. Como podemos observar, cada uno de estos carbonos, en este caso, como no hay radicales, tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, nos damos cuenta de que su fórmula es CnH2n, que nos damos cuenta también de que es exactamente la misma fórmula que la de los alquenos, lo cual nos será de utilidad más adelante. Es muy común en los cicloalcanos empezar a utilizar muchísimo más la fórmula geométrica o estructural, puesto que realmente simplifica mucho el uso de los carbonos y los hidrógenos simplemente para omitirlos y poder convertir nuestros ciclos en figuras geométricas como tenemos aquí. La nomenclatura es muy similar a los alcanos, simplemente anteponemos el prefijo ciclo cada vez que vamos a hacer referencia a nuestra cadena de carbonos. Por ejemplo, tenemos aquí un 1,3-dimetilciclopentano. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una cadena cíclica de 5 carbonos y que además tienen radicales metilo en las posiciones 1 y 3. ¿Cuál es la única diferencia en el caso de los cicloalcanos? Que cuando tenemos un solo radical podemos empezar a nombrar desde el carbono que queramos. Es decir, en el carbono en el que tenemos nuestro radical. Por ejemplo, si únicamente tuviéramos este ciclo aquí, este metilo aquí en nuestro ciclo de 5 carbonos, empezamos a nombrar a partir de este carbono de aquí. Si lo tuviésemos de este lado, empezamos a nombrar aquí. Es decir, no importa la posición, digamos, en el reloj en el que se encuentre nuestro radical, siempre vamos a empezar a nombrar desde el radical que tengamos más cercano, no importa la posición en la que se encuentre. El objetivo de esto es que en nuestro nombre del compuesto siempre nos queden los radicales con los números más pequeños posibles. Es decir, no voy a nombrar aquí 2,5-dimetilciclopentano, puesto que simplemente puedo hacer 1, 3. Vamos a procurar siempre tener los números más pequeños. Pasando a las reacciones, los cicloalcanos tienen las mismas reacciones digamos, de propiedades químicas que los alcanos, es decir, tienen adición, sustitución, halogenación, hidratación, etc. Lo único que cambia en este caso es que van a tener, bueno, hay dos compuestos en específico, dos cicloalcanos que van a tener reacciones completamente diferentes a las de los alcanos, que son reacciones características de estos compuestos. En este caso vamos a comenzar con el ciclopropano. Tenemos el ciclopropano aquí que se simboliza, como es una cadena de 3 carbonos, pues se simboliza con un ciclo en forma triangular. En este caso es una hidrogenación o una adición de hidrógenos. Tenemos el ciclopropano y tenemos nuestro hidrógeno molecular. Algo que cabe destacar, que podemos ver claramente en esta reacción, es que para que un cicloalcano se convierta en un alcano lineal o un alcano, perdón, de cadena ramificada, va a requerir mucha energía para este proceso o un catalizador muy poderoso. ¿Por qué? Porque como ya había dicho anteriormente en algún video, los enlaces sigma son mucho más difíciles de romper que los enlaces pi. Entonces, en estos compuestos, a pesar de que son cíclicos y que pueden tener ruptura de enlaces para generar otro compuesto con una cadena de exactamente el mismo número de carbonos, todos son enlaces sigma. Por lo tanto, son más difíciles de romper. Así que vamos a necesitar una gran cantidad de energía y un catalizador poderoso. Por esto es que en esta reacción tenemos las propiedades específicas o las condiciones específicas de que tienen que ser a 80 grados Celsius y con catalizador de níquel. Lo primero que va a suceder es que nuestro catalizador va a romper uno de los enlaces sigma que mantienen unido al ciclo y va a abrir este ciclo. De tal modo que vamos a tener una cadena de 3 carbonos con 2 enlaces libres. ¿Por qué tenemos 2 enlaces libres? Puesto que este enlace de este carbono está unido a este carbono de acá. Y el enlace de este carbono está unido al carbono de acá. Por lo tanto, es como si tuviésemos un enlace doble, pero que sigue siendo un enlace sigma.
Como tenemos dos carbonos con enlace libre, entonces vamos a tener que saturar con dos compuestos o con dos, digamos, átomos. En este caso va a entrar un átomo de hidrógeno aquí y va a entrar un átomo de hidrógeno acá. Y de ese modo es que nosotros ahora vamos a tener, en lugar de un ciclopropano, un propano normal. Pasamos a la siguiente reacción. En este caso tenemos otra vez nuestro ciclopropano y vamos a tener un bromo molecular o bromo diatómico. Nuestro catalizador en este caso va a ser el tetracloruro de carbono y va a suceder exactamente lo mismo que en este proceso, nada más que me ahorré el paso intermedio. Se va a romper nuestro ciclo para generar una cadena de carbonos que va a tener dos enlaces libres y va a entrar un bromo en cada enlace libre a saturar. Entonces en este caso vamos a tener un 1,3 dibromo propano. Aquí tenemos otra vez nuestro ciclopropano más ácido iodídrico. En este caso, como es difícil romper el ciclo, el ácido iodídrico va a tener que estar concentrado para poder propiciar que se rompa este ciclo. Por lo tanto, vamos a tener nuestro ciclopropano, va a romperse la cadena, vamos a tener otra vez exactamente lo mismo que en estos dos casos, y va a entrar en un carbono el yodo y en otro carbono el hidrógeno. Por eso aquí ya tenemos CH2, yodo, y después al final CH3. De tal modo que otra vez vamos a tener un yoduro de alquilo. En este caso, yoduro de propilo. La siguiente reacción específica que vamos a tener con los cicloalcanos va a ser con el ciclobutano. Tenemos nuestro ciclobutano y vamos a adicionar hidrógeno como en el caso del ciclopropano. En este caso tiene que estar a 200 grados Celsius y otra vez con catalizador de níquel. Va a suceder exactamente lo mismo que en la primera reacción. Se abre la cadena, tenemos dos enlaces libres y finalmente entra un hidrógeno a cada uno de los enlaces para lograr saturar esta cadena y entonces tener un butano normal. Les recomiendo... Ay, Jesús. ¿Verdad? Les recomiendo mucho que se den cuenta de una cosa. Siempre que vamos a tener un ciclo, vamos a tener que saturar hidrógenos o saturar con algún otro compuesto para poder abrir la cadena. Y en el caso de los cicloalcanos, que son compuestos saturados, vamos a necesitar ciertas condiciones específicas que van a propiciar que se rompa este ciclo, puesto que no es algo sencillo. Pero sí es muy importante que pongan mucha atención, que lo que vamos a hacer simplemente es saturar enlaces de carbono. Y eso en general va a ser lo que hacemos siempre en el caso de reacciones con hidrocarburos. Saturar los enlaces del carbono y siempre verificar que tenga 4. Les recomiendo que estudien los métodos de obtención de cicloalcanos para que entiendan un poco más el comportamiento de estos y cómo es que, por ejemplo, un alcano se puede convertir en un cicloalcano. Y para que entiendan también cómo es que más adelante se van a dar las diferentes reacciones de carbohidratos y de compuestos, por ejemplo, aromáticos, que les va a ser muy útil comprender cómo es el funcionamiento de los ciclos. Este video fue muy breve, puesto que los cicloalcanos son muy parecidos a los alcanos en muchos aspectos, pero espero les haya servido y si tienen alguna duda, no olviden decirme y yo con todo gusto se las contestaré. Muchas gracias por haber visto este video, espero les haya servido.